bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo calcular el volumen de cuerpos irregulares. Ya vimos los elementos más básicos. Bueno, existen muchos otros sólidos, pero nosotros básicamente los que vimos son los prismas, los sólidos platónicos, las pirámides y los cuerpos redondos. Sin embargo, si nosotros observamos a nuestro entorno, como que es raro ver así una pirámide muy definida, o ver por ejemplo un cubo muy definido, o ver algo completamente redondo. Entonces sería muy difícil calcular el volumen de los objetos que vemos a nuestro alrededor. Si se dan cuenta, la mayoría de los sólidos que nosotros vimos son cosas hechas por el propio ser humano, como por ejemplo cajas o edificios o cosas así. Pero realmente en la naturaleza existen elementos de 3 dimensiones que no se parecen mucho a todos estos elementos geométricos. Por ejemplo, esta piedra. Observen, o sea, esta piedra no se parece ni a un prisma, ni a una pirámide, ni a algún cuerpo redondo. Pero yo quiero calcular su volumen. A lo mejor ustedes dirán, ¿pero para qué lo queremos calcular? Tiene muchas aplicaciones esto del volumen. No crean que, por ejemplo, para estudiar las propiedades del material, para ver si se puede construir, para ver si el material sirve para diseñar algún objeto, cosas así. Tiene muchísimas aplicaciones el volumen. Esas, desgraciadamente, pues ya no se ven tanto en matemática, ya se ven en otras ramas, como por ejemplo química o física. Entonces, bueno, de hecho el tema que vamos a ver ahorita es algo de física, pero bueno, tenemos este elemento geométrico. ¿Cómo le hacemos para calcular su volumen? Lo que primero podríamos hacer sería pues dividirlo en partes. Por ejemplo, de aquí sacar un cubo, sacar una esfera, cosas así. Pero sería muchísimo trabajo. ¿A poco no existirá alguna otra manera para poder calcularlo? La respuesta es sí. Entonces, aquí tenemos este recipiente con agua. Si se dan cuenta, bueno, está en la escala, está en mililitros, pero para facilidades de cálculo vamos a manejarlo como si fueran litros. Entonces observen, aquí el agua está llegando más o menos a los 40 litros. Entonces les vuelvo a decir, o sea, son mililitros, pero para facilidades de cálculo vamos a manejarlo como si fueran litros. Entonces observen, aquí tenemos 40 litros. Ahora, ¿qué pasa si nosotros insertamos esta piedra? Por eso les digo que parece un video de física, en donde se hacen experimentos. ¿Qué pasa si hacemos esto y lo otro, aquello? Hasta el fondo. Observen cómo la cantidad de agua aumentó. Ya no está en los 40, sino está en la raya del medio. O sea, más o menos 50, 52 litros. Entonces, esta es una forma que tenemos para calcular el volumen. Primero, tenemos un recipiente inicial de agua, en donde tiene una cierta cantidad, en este caso 40 litros. Después agregamos el elemento al que nosotros le queremos calcular el volumen, y observamos cómo ese volumen, esa cantidad de agua se incrementa. Entonces, vamos a ponerle aquí agua inicial. Agua inicial. Inicialmente, como nosotros pudimos observar en ese ejemplo, teníamos 40 litros. Cuando agregamos la piedra, vamos a poner aquí agua final. Cuando nosotros agregamos la piedra, la cantidad de agua aparentemente se incrementó, 52 litros. Pero eso como que suena un poquito ilógico, ¿no? O sea, en un principio como que teníamos 40 litros y después aumentó la cantidad de agua. La cantidad de agua sigue siendo la misma. Lo que pasa es que cuando nosotros agregamos la piedra, el agua se desplazó, subió, porque ahora, como podemos observar,
la piedra está ocupando el lugar del agua. Entonces, por esa razón, aparentemente el agua se incrementó, pero el agua no se incrementó. Lo que pasa es que esa misma cantidad de agua se elevó porque la piedra la desplazó. Hagan de cuenta, por ejemplo, que cuando van en el transporte público y están parados en un lugar y de repente entra mucha gente. Y entonces ustedes, como está entrando la gente, pues ustedes ya no se pueden quedar en el lugar, sino que se empiezan a desplazar para que la gente que va entrando quepa. Algo similar está ocurriendo aquí. Inicialmente teníamos 40 litros de agua, pero cuando nosotros agregamos la piedra, el agua que teníamos se desplazó hacia arriba para que la piedra pudiera entrar. Entonces, eso nos da otro resultado: 52 litros de agua. Nos da otra marca porque esa agua que estaba se fue desplazando cuando la piedra la empujó. Entonces, ahora vamos a ver qué tanto se desplazó de agua. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Al resultado final, voy a ponerle a final. Vamos a restarle la cantidad inicial. Entonces vamos a hacer esa resta. Agua final, nosotros vimos que tenía más o menos 52 litros. Menos el agua que teníamos en un principio, 40 litros. Y esto es igual, realizamos la resta y tenemos 12 litros. Ahora, ¿qué quiere decir estos 12 litros? O sea, restamos el resultado del agua final que nos marcó el recipiente, 52 litros. A ese resultado le vamos a restar el agua que teníamos originalmente, con la que empezamos nuestro experimento, que nos dio 40 litros. Entonces, 52 menos 40 nos da 12. ¿Qué significa este resultado? Entonces, déjenme por una caja. Listo. Aquí tenemos esta caja. Anteriormente, nosotros habíamos visto que todo elemento geométrico de 3 dimensiones pues podía funcionar como una caja, o dicho de otra forma, como un contenedor al cual le podemos agregar agua. Entonces, ¿qué significa este valor? Es el resultado de esta operación. Aquí tenemos otra vez nuestro recipiente. Significa que este elemento, que esta es la cantidad de agua que puede almacenar este elemento si estuviera hueco por adentro. Eso es lo que significa este resultado. Entonces, recapitulando, cuando tenemos un recipiente con agua, tenemos un valor inicial. Si nosotros agregamos una piedra, nos va a mostrar otro valor. A ese valor le vamos a llamar agua final. Aquí no es que haya aumentado el agua. Lo que pasa es que la piedra desplazó al agua hacia arriba. Por eso nos está dando otro valor. Cuando el valor final se lo restamos al valor inicial, obtenemos la cantidad de agua que sería capaz de almacenar este objeto, el que nosotros agregamos. Eso es lo que quiere decir la cantidad de agua. Y ahora ¿qué sigue? Ya tenemos la cantidad de agua que puede almacenar el elemento. A partir de esto nosotros podemos determinar el volumen del cuerpo irregular. ¿Cómo le hacemos? Ya hace varios videotutoriales, creo que ya hace más de medio año, nosotros vimos una relación entre la cantidad de agua y el volumen de un objeto. Entonces, esa relación es la siguiente. En un metro cúbico, o sea, una caja en donde cada uno de sus lados mide 1 metro,
nosotros podemos almacenar 1000 litros. Entonces, con esta relación, nosotros podemos determinar el volumen que ocuparía esa piedra. Para eso tenemos que resolver una regla de 3. Primer paso, establecemos la regla de equivalencia que relaciona al volumen con la cantidad de litros. En este caso, esta es la relación. El siguiente paso es la cantidad de agua resultante, que es la que podría almacenar esa piedra si estuviera hueca. La colocamos en el lugar que le corresponde. Como son litros, lo colocamos en el lugar de los litros. Y ahora vamos a resolver esa regla de 3. Lo que hacemos es multiplicar de forma cruzada el número de abajo de un lado de la flecha por el de arriba, pero del otro lado. Si se dan cuenta, la flecha verde se cruza, por eso le digo multiplicación cruzada. 12 por 1 es igual a 12. Y el resultado de la multiplicación lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. Bueno, operación 1 y operación 2. Entonces, aquí el resultado de la multiplicación fue 12. Ahora lo vamos a dividir entre el otro valor de arriba. 1000, esto es igual a 0.02. El resultado de la división es el valor que va en esta posición. 0.02. Como sus unidades son metros cúbicos, entonces, y el resultado está debajo de los metros cúbicos, entonces las unidades del resultado también son metros cúbicos. Entonces, el volumen de esa piedra es igual a 0.012 metros cúbicos. Y observen, no realizamos muchísimos cálculos, fueron cosas muy sencillas que nos permitieron calcular el volumen de ese cuerpo irregular. Entonces, como ven, es relativamente simple. Esta es la metodología que se sigue para calcular el volumen de cualquier cuerpo que no sea ni pirámide, ni esfera, ni nada por el estilo, sino ya cuerpos que son así todos de forma. Primer paso, necesitamos un recipiente. ¿Se dan cuenta? Este recipiente está graduado, es decir, que tiene la cantidad de litros que puede almacenar, o de agua que puede almacenar. Le agregamos un agua inicial. Puede ser el valor que ustedes quieran, pero bueno, también calcúlenle que sea un valor pequeño de tal forma que quepa la piedra, porque no se les vaya a ocurrir llenar todo el vaso y cuando agreguen la piedra pues suba más el agua y ya no puedan ver la cantidad, sino que sea una cantidad muy pequeña. Agregan un agua inicial, luego colocan el objeto al que le quieren calcular su volumen. Eso va a ocasionar que el nivel del agua se incremente. Ese nuevo nivel va a ser el agua final. Al valor final le van a restar el valor inicial. En este caso, aquí lo restamos. Nos da una cantidad de litros o de agua. Esta cantidad es la que podría almacenar esa piedra o ese elemento si estuviera hueco. Entonces, ahora, estos litros los tenemos que pasar a volumen. Para eso aplicamos la regla de 3. Y ya con este valor, nosotros hemos obtenido el volumen. Ya les digo, si se dan cuenta, este tema es más como de física que de matemáticas, porque esto ya se ve o de química también, esto ya se ve en otros aspectos. Ya se utilizan este tipo de recipientes para hacer algunos experimentos, para observar algunos fenómenos, cosas así. Por eso parece más de física, pero de todos modos pues yo quise incluirlo por si les surgió la duda. Y cómo le calculo el volumen a un objeto que no es como los que nos enseñaste. Esta es la metodología. Y de hecho, con este método también podemos verificar el volumen de varios, incluso de los mismos cuerpos geométricos que hemos visto, de las pirámides, de los prismas, de los cuerpos redondos, todo eso. Entonces, esta es la metodología que se sigue
para calcular el volumen de cuerpos irregulares. Vamos con otro ejemplo. Este va a ser nuestro siguiente ejemplo. Veamos. Tenemos un recipiente en donde el agua inicial nos marca 100 litros. Después nosotros agregamos una piedra, como esta. Agregamos la piedra. Cuando nosotros la agregamos, la nueva marca del agua es de 354 litros. Calcular el volumen de esa piedra. Entonces, primer paso, al valor final del recipiente le vamos a restar el valor inicial. Entonces, agua final menos agua inicial. Realizamos esa resta. Otra cosa importante, para poder realizar la resta, los datos deben tener las mismas unidades, forzosamente. Si no tienen las mismas unidades, tienen que realizar una conversión, porque no pueden restar valores que sean de diferente tipo. Entonces, agua final 354 menos el agua inicial 100, y eso es igual a 254 litros. Bueno, vamos a poner el paso 1. El paso 2 es: esta cantidad de agua la vamos a convertir a unidades de volumen. Para eso utilizamos la regla de equivalencia, que relaciona al volumen con la capacidad, es decir, a los metros cúbicos con los litros. En un metro cúbico nosotros podemos almacenar 1000 litros. Ahora escribimos el dato que queremos convertir, que es el resultado de esa resta. Como son litros, lo vamos a escribir en el lugar de los litros. 254 litros. Siguiente paso, tenemos que multiplicar de forma cruzada. Si se dan cuenta, estamos resolviendo una regla de 3. Por eso era importante ver conversión de unidades. Este valor que está de un lado de la flecha lo multiplicamos de forma cruzada con el otro valor de arriba. 254 por 1, eso nos da 254. Y el resultado lo vamos a dividir entre el otro valor de arriba. 254, bueno, el resultado de la multiplicación entre 1000, eso es igual a 0.254. El resultado de la división es el valor que va en este espacio. Sería 0.254. Y como ya ese resultado lo tenemos en unidades de volumen, quiere decir que el volumen de esa piedra es igual a 0.254 metros cúbicos. Entonces, como ven, es relativamente simple. Me tardé más en explicar por qué vamos haciendo cada cosa que en hacer este ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Tenemos un recipiente con una cantidad inicial
inicial de agua, que nos da un resultado de 75 litros. Después nosotros agregamos la piedra y el nivel del agua se incrementa hasta 2750 litros. Calcular el volumen de esa piedra o de ese cuerpo irregular. Entonces empezamos. Primer paso, al resultado final de agua le vamos a restar el resultado inicial. Entonces, agua final menos agua inicial. Ahora vamos a escribir los datos. El agua final nos da un resultado de 2750, menos 75. Vamos a realizar esa resta. 2750 menos 75. ¿10 menos 5? 5, llevamos una. 15 menos 7, 8. Menos 1, 7. Llevamos una. 7 menos 1, 6. Y el 2. Déjenlo sumo para verificar. 5, 5, 10. Llevamos una. 7, 7, 14, 15. Llevamos una. 1, 6, 7. Sí, es correcto el resultado. Entonces, el agua resultante. Pues voy a escribir aquí el resultado. El agua resultante es igual a 2675 litros. El siguiente paso es esta cantidad de litros, convertirlo a unidades de volumen. Entonces empezamos. Primero escribimos la regla de equivalencia que relaciona al volumen con la capacidad. Sabemos que en un metro cúbico nosotros podemos guardar 1000 litros. Ahora escribimos el dato que queremos convertir. 2675, como son litros, lo escribimos en el lugar de los litros. Y bueno, el valor que vamos a encontrar está de este lado. No sabemos cuánto va a salir. Como está en el lugar de los metros cúbicos, sus unidades van a ser metros cúbicos. Y entonces realizamos exactamente lo mismo. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado. 2675 por 1, eso es igual a 2675. Y el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba, o sea, el resultado de la multiplicación. 2675 entre 1000 es igual a 2.675. Y ese resultado es el valor que va en esta posición. 2.675 metros cúbicos. Entonces quiere decir que el volumen de ese cuerpo irregular es igual a 2.675 metros cúbicos. Está muy fácil este procedimiento, si se dan cuenta no es difícil, es más que nada entender qué es lo que estamos haciendo. Ahora viene lo interesante. Ahora viene algo interesante. Lo ideal, si se dan cuenta, realizamos un cálculo directo en donde los litros los tenemos que transformar a metros cúbicos y ya. Eso sería lo ideal. Desgraciadamente, bueno, sería genial que todos nuestros recipientes estuvieran marcados en litros. Desgraciadamente, la mayoría de los recipientes están marcados en otras unidades. Por eso les decía en un principio, vamos a considerar que esto mide litros, porque en realidad no es así. Por ejemplo aquí, déjenme ver si se ve bien. Ah, sí se ve.
En esta parte observamos que dice 100 ml. Quiere decir, siempre todos los recipientes va a tener lo mismo: la capacidad máxima que puede almacenar o que puede medir y las unidades. ml en este caso dice mililitros. Entonces, ese instrumento de medición se llama vaso de precipitados. Mide en mililitros. Y muchos recipientes van a medir en otras unidades. Por lo general, cuando hablamos de experimentos de algún tipo de laboratorio o algo así, siempre las unidades son en mililitros. A lo mejor algunos otros en centilitros, microlitros, decilitros, pero en general todo este tipo de recipientes son en mililitros. Y nosotros no tenemos una regla de equivalencia directa que convierta a los mililitros en metros cúbicos. Entonces, ¿qué hacemos? El procedimiento va a ser exactamente el mismo. Entonces, bueno, de hecho, damos algo adicional. Existe otra rama de la física o de las ciencias que se llama metrología, o incluso, sí, metrología. Es que también se incluyen otras ramas, en donde se estudia cada uno de los instrumentos de medición. Por ejemplo, cómo se le llama la capacidad máxima, cómo se le llama cada una de las divisiones que tiene, cómo se le llama como la característica que se le da a la visibilidad, si es buena, regular, mala, cómo se llama desde el valor mínimo que mide, que en este caso son 20, hasta el valor máximo. O sea, nada más este vaso de precipitados lo pueden observar y ustedes dicen, pues aquí mide 20, 40, 60, 80, 100 mililitros. Pero en metrología se estudia más a detalle cada uno de los instrumentos. Este instrumento tiene muchísimas cosas que se le pueden estudiar. Por ejemplo, no voy a meterme a detalles, nada más para que se den una idea. Algunas características son, por ejemplo, el rango, la resolución, la legibilidad, si es un instrumento estático o dinámico, sensibilidad, cosas así. O sea, aunque no crean, hay una rama, una ciencia que se llama metrología, que se encarga de estudiar de esa forma cada uno de los instrumentos. Lo hacen más que nada para que podamos medir de una mejor manera posible todo, pues cada artefacto que deseamos medir. El tamaño de un objeto, la corriente que necesita un aparato, la cantidad de agua, etc. Entonces, bueno, ya me puse a divagar un poquito. En el caso del volumen, por lo general, muchos de estos recipientes están en mililitros. Algunos otros están en otras unidades: centilitros, decilitros, decalitros, diversas unidades. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a utilizar este mismo ejemplo. Entonces, nosotros ya vimos que se le llama vaso de precipitados a ese recipiente. Ese vaso de precipitados mide en mililitros, no mide en litros como los ejemplos de hace un momento. El primer paso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: al agua final le restamos el agua inicial. Si se dan cuenta, es lo mismo, porque al hacer esta resta, nosotros vamos a obtener la cantidad de agua que puede almacenar ese sólido o cuerpo irregular. Entonces, agua final sería 2750 menos la cantidad inicial que nos salió 75, y eso es igual, nos había salido ¿qué? 2675. Entonces, el primer paso es, no importa las unidades que tengan, siempre y cuando sean iguales, las mismas unidades, al valor final le vamos a restar el valor inicial. Les digo, esto es para saber la cantidad de líquido que podría almacenar ese cuerpo irregular. Pero observen, aquí tenemos mililitros. En los ejemplos anteriores, lo que nosotros teníamos eran litros. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es estas unidades
que tengamos aquí las vamos a transformar en litros. Para esto yo les recomiendo que vean el videotutorial correspondiente a conversión de unidades de capacidad. Lo encuentran igual en este canal. Por eso fue que lo vimos en aquella ocasión. Entonces, para convertir, aquí sí es importante que conozcan las reglas de equivalencia entre todas las unidades de capacidad para que puedan describir la expresión que relaciona a estas unidades con los litros. En este caso, la expresión que relaciona a los mililitros con los litros es la siguiente. En un litro nosotros podemos almacenar 1000 mililitros. Entonces, primer paso, determinamos la cantidad de agua que puede almacenar ese cuerpo regular. Para eso, al valor final le vamos a restar el valor inicial. Ya tenemos ese resultado. Siguiente paso, estas unidades las vamos a transformar en litros. Para eso escribimos la regla de equivalencia que relaciona a la unidad que tenemos con los litros. Aquí está. Y bueno, hacemos esa conversión empleando una regla de 3. Entonces, lo que hacemos es, el valor que queremos convertir lo escribimos en el lugar que le corresponde. Como son mililitros, lo vamos a escribir en el lugar de los mililitros. 2675 mililitros. Ahí está. Y de la misma forma que hacíamos ahorita con el metro, vamos a realizar la conversión. Nos va a dar un resultado. No sabemos qué resultado es. Como está en el lugar de los litros, sabemos que vamos a tener litros. Y entonces hacemos lo mismo. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado. 2675 por 1, eso es igual a 2675. El resultado de esa multiplicación lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. En este caso el resultado fue 2675. 2675 entre 1000, eso es igual a 2.675. Y entonces el resultado de la división es el valor que nos hace falta aquí, 2.675. Y observen, ya tenemos esa misma cantidad de agua expresada ahora en litros. Entonces ya podemos ahora sí convertirlo a unidades de volumen. Tercer paso, a lo mejor se preguntaban, ¿por qué no usa el espacio de allá? Porque vamos a ver este tipo de ejemplos. Entonces, la cantidad de agua que tenemos ahora en litros la vamos a convertir a volumen. Para eso escribimos la regla de equivalencia que relaciona a los litros con los metros cúbicos. Entonces, un metro cúbico puede almacenar 1000 litros. Enseguida escribimos el dato que queremos convertir. En este caso son estos litros. Como son litros, lo escribimos en el lugar de los litros. 2.675 litros. Y lo resolvemos como ya sabemos. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo de un lado por el de arriba del otro lado. 1 por 2.675 y eso nos da 2.675. Y el resultado de esa multiplicación lo utilizamos para dividir entre el otro valor de arriba. 2.675 entre 1000, eso es igual a 0.002675. Este sería el resultado. El resultado de la división es el valor que va aquí, 0.002675.
2675. Como está en el lugar de los metros cúbicos, entonces sus unidades son metros cúbicos. Y ahora sí ya tenemos el volumen de ese recipiente. Volumen es igual a, o bueno, de ese cuerpo irregular, 0.002675 metros cúbicos. Este es, ya no pinta, bueno, así, falta para que pinte bien. Ese es el resultado. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Lo único que hicimos fue un paso adicional, en donde esos mililitros o esa unidad diferente la transformamos a litros, y ya después seguimos como ya hemos visto. Entonces, estas dos formas de calcular el volumen de cuerpos irregulares. Les digo, no es difícil, es exactamente lo mismo que ya habíamos visto en otros videotutoriales. Entonces, recapitulando, primer paso, debemos de tener un recipiente con agua inicial, con un valor inicial. Anotamos ese valor. Siguiente paso, el elemento geométrico al que le queremos calcular el volumen, lo agregamos. Y luego vemos el nuevo valor de agua que nos está marcando. Sería nuestro valor final. Ahora, lo que hacemos es, al valor final le restamos el valor inicial. No importa las unidades, mientras sean las mismas, pues realiza la resta de forma normal. No importa si son centilitros, si son mililitros, hectolitros, lo que sea. Ahora, siguiente paso. Si las unidades son litros, pues directamente las convierten a metros cúbicos, en ese caso. Pero si no son litros, esa unidad la tienen que convertir a litros. Para eso escriben la regla de equivalencia que relaciona a los litros con esa unidad. Y entonces realizan la conversión y ya obtienen su resultado en litros. Y ya que lo tienen en litros, ahora sí lo convierten a unidades de volumen. Vamos con un último ejemplo. Voy a borrar todo esto rápido. Ahí. Entonces, tenemos un valor inicial de 75 centilitros y tenemos un valor final de 100 centilitros. Calcular el volumen del cuerpo irregular al que agregamos en el vaso. Entonces, inicialmente nuestro vaso tenía 75 centilitros de agua. Cuando nosotros agregamos la piedra, el nivel aumentó hasta 100 centilitros. Primer paso, al valor final le vamos a restar el valor inicial. Agua final menos agua inicial. Entonces restamos esos valores. 100 menos 75, eso es igual a 25 centilitros. Ahora, si son litros, automáticamente los pasamos a metros cúbicos. Pero si no son litros, tenemos que realizar la conversión. Vamos a convertir esos centilitros a litros. Entonces, empezamos. Escribimos la regla de equivalencia que relaciona a los litros con esta unidad. En un litro, nosotros tenemos 100 centilitros. Ahora escribimos el dato que queremos convertir. Son 25 centilitros y lo escribimos en el lugar de los centilitros. Resolvemos esa regla de 3. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo de un lado por el de arriba del otro lado.
igual a 25. El resultado de la multiplicación lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. Sería 25 entre 100, eso es igual a 0.25. Y el resultado de esa división es el valor que nos hace falta aquí. Dejen buscar otro color para ponerlo. 0.25. Y como está en el lugar de los litros, sus unidades son litros. Entonces, esta cantidad de agua ya la hemos convertido a litros. Ahora sí ya podemos realizar la conversión a unidades de volumen. Entonces, escribimos la regla de equivalencia que relaciona a los litros con los metros cúbicos. En un metro cúbico, nosotros tenemos 1000 litros. Ahora, escribimos el valor que queremos convertir, que en este caso son los litros que nos resultaron acá. 0.25 litros. ¿A cuánto equivale? Metros cúbicos. Realizamos exactamente lo mismo. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo de un lado por el de arriba del otro. El resultado es 0.25. Y ahora el resultado de esa multiplicación lo utilizamos para dividir entre el otro número de arriba. 0.25 entre 1000, y eso es igual 0.00025. El resultado de esa división, dejen marco aquí más esta raya, ahí está. El resultado de esa división es el valor que nos hace falta aquí. 0.00025 metros cúbicos. Y este sería el volumen de esa piedra o de ese cuerpo irregular que nosotros agregamos al vaso. Pero ahora, si se dan cuenta, es un valor muy pequeño. Podríamos convertirlo a otras unidades de volumen. Entonces, este es el tercer paso. El cuarto paso sería, estos metros cúbicos los transformamos a otra unidad de volumen, por si nosotros queremos, o alguna unidad que nos pidan. Entonces, en este caso, supónganse que nos piden ese volumen en centímetros cúbicos. Es lo más común. Por lo general, casi en experimentos de este tipo no se ocupan metros cúbicos. Por lo general se ocupan centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer otra conversión de unidades, en donde convirtamos esos metros cúbicos a la unidad que nos están pidiendo. Entonces, escribimos la regla de equivalencia que relaciona a los metros cúbicos con esa unidad. En este caso es la siguiente. En un metro cúbico nosotros podemos almacenar 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ahora escribimos el dato que queremos convertir en el lugar que le corresponde. En este caso, como son metros cúbicos, lo escribimos en el lugar de los metros cúbicos. 0.00025 metros cúbicos, ¿cuánto es igual? Y observamos, ahora este dato está del otro lado, pero el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado. Sería 0.00025 por 1.000.000, y eso es igual, veamos, son 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería 250. Y el resultado de esa multiplicación
lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. Bueno, aquí nos faltó poner esto. Entonces, 250, que fue el resultado de la multiplicación, entre 1 nos da 250. Y ese valor resultante es el que nos hace falta aquí. Y entonces, quiere decir que el volumen de ese cuerpo redondo con otras unidades es igual a 250 centímetros cúbicos. Este ya sería el cuarto paso. Entonces, como ven, es relativamente simple. Lo único que estamos haciendo son conversiones de unidades para pasar de una a otra unidad. Entonces, nada más recapitulando. Primer paso, tenemos que tener un vaso vacío con agua. Le agregamos el poliedro irregular, o bueno, el cuerpo irregular que queremos medir su volumen. Vamos a tener, esa piedra va a desplazar el agua hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener un valor final. Tomamos nota del valor inicial y el valor final. Al valor final le restamos el valor inicial. El resultado nos representa la cantidad de agua que podría almacenar ese elemento. Si son litros, automáticamente pues esos litros los pasamos a metros cúbicos. Si son unidades diferentes, tenemos que pasarlos a litros. Para eso escribimos la regla de equivalencia que relaciona a los litros con esa unidad. Ya que tenemos los litros, ahora sí podemos convertir a metros cúbicos. Para eso escribimos la regla de equivalencia que relaciona a los metros cúbicos con los litros. Y ya si lo queremos en otra unidad diferente de volumen, pues lo único que tenemos que hacer otra conversión de unidades. Para eso tenemos que convertir eso. Escribimos la regla de equivalencia que relaciona a los metros cúbicos con la unidad a la que queremos convertirlo. Y entonces escribimos luego el dato que queremos convertir, que en este caso son los metros cúbicos. Resolvemos esta regla de 3 y el resultado que nosotros obtengamos va a ser el volumen de ese elemento geométrico. Aquí sí les recomiendo que vean los videotutoriales correspondientes a conversión de unidades. Los que hemos visto de conversión de unidades de capacidad, conversión de unidades de volumen y conversión de unidades de volumen a capacidad, porque fue lo que usamos en este último ejemplo. Entonces, más que nada para que quede más claro y no queden algunas dudas. Yo traté de explicarlo aquí, o sea, nuevamente todo, para aquellos que no hayan visto los videos, pero de todos modos pues, es recomendable. A lo mejor ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? Que el metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Eso ya son equivalencias que se han comprobado que existen, y bueno, esas ya las vimos en otros videotutoriales. Entonces, si se dan cuenta, esto no parece ya tanto matemáticas, parece más física, química, en biología también se utiliza, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Volumen. Estamos viendo cómo determinar el volumen de cuerpos irregulares. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Los puse de cada color para que cada ejercicio de un color diferente para que lo identifiquen. El primero, el agua inicial es de 15 litros y el agua final es de 90 litros. Calcular el volumen del cuerpo irregular que se agregó. Entonces aquí el volumen va a estar en metros cúbicos. Luego el siguiente ejercicio es el agua inicial es de 20 mililitros. Y ya que agregamos la piedra, el agua final fue de 5.300 mililitros. Calcular el volumen de esa piedra. Sus unidades de volumen van a ser igual a metros cúbicos. Y por último, tenemos esto. Inicialmente tenemos 40 decilitros. Agregamos el cuerpo irregular y el volumen, bueno, el nivel del agua aumentó hasta 890 decilitros. Calcular el volumen en estas unidades, decalitros cúbicos. Por si no se acuerdan, esto les va a servir sobre todo en el último video tutorial. Las reglas de equivalencia que van a necesitar son las siguientes. En un litro
nosotros tenemos 10 decilitros. Esta es para que esos decilitros los puedan convertir a litros. Y la otra regla de equivalencia es la siguiente. En un decalitro cúbico, nosotros tenemos 1000 metros cúbicos. Esto es para que ya que tengan el volumen, puedan convertirlo a la unidad que les piden, decalitros cúbicos. Entonces, estas son las dos reglas de equivalencia que relacionan a esas unidades. Se las pongo por si ya no se acuerdan cuáles son. Entonces, estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan puede comentarle, yo con mucho gusto se las aclaré. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos